buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Losa, soy médico especialista en cuidados paliativos y médico de la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital del Vinalopó en Elche. En primer lugar, agradecer a los directores del curso que se hayan acordado de mí para ofrecerme esta posibilidad de intentar explicaros de la mejor manera qué es el dolor en heridas crónicas, tema que pertenece al módulo 2 y es el tema 6. Y de verdad que mi única intención es que os quede 4 conceptos bastante claros, que podáis desenvolveros en vuestro día a día de la mejor manera posible y así con la única finalidad de poder satisfacer todos los ámbitos y necesidades que nuestros pacientes día a día nos van reclamando. Dentro de este tema vamos a tratar una introducción, como siempre hacemos. Brevemente describiré y recalcaré la importancia del concepto global del dolor, más allá del daño originado en la región local del cuerpo, ¿de acuerdo? Más allá de lo físico tenemos que plantearnos que hay una esfera emocional, una esfera no física que va a estar influenciando en cómo vamos a diagnosticar y cómo vamos a manejar ese síntoma que tanto perturba a nuestros pacientes de manera diaria. La fisiopatología yo creo que es el punto que más pesado resulta, pero es imprescindible y no puedo evitar dejarlo reflejado, ¿de acuerdo? Pensad que muchas veces para poder entender el funcionamiento de algo tenemos que saber cómo se produce. Aparte, el dolor tiene la peculiaridad de que no hay dos dolores iguales, no hay dos pacientes iguales, pues con el dolor pasa igual. El dolor se va a modular por diferentes mecanismos. El dolor va a estar influenciado por procesos emocionales que si no los tenemos en consideración no vamos a tratarlos bien. Resaltaré los principios generales sobre el tratamiento del dolor, al igual que el dolor y su tratamiento específico en el escalón del primero, segundo y tercero, según la escala de la OMS, de la cual hablaré más adelante. Del dolor tenemos que diferenciar ya no solo el dolor basal, sino el dolor episódico y irruptivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de este tipo de dolor vamos también a tratarlo. Fundamental los efectos secundarios del tratamiento analgésico por excelencia, que es el tratamiento farmacológico con opioides, ¿de acuerdo? Al igual, os explicaré de manera muy breve en qué consiste la rotación de opioides, aspecto muy relevante que utilizamos día a día para poder optimizar así de manera más eficaz el tratamiento. Y por último, y espero no cansaros mucho, hablaré sobre la coadyuvancia en los analgésicos. Bien sea desde el punto de vista de enfermería, bien sea desde el punto de vista de medicina, tenemos que tener en cuenta que el cuidado de las heridas constituye hoy día un importante problema de salud. La convalecencia de los pacientes con lesiones, sean del tipo que sean, quirúrgicas o crónicas, supone importantes costes, tanto directos por la atención sanitaria, como indirectos por la pérdida de calidad de vida del paciente y de su entorno familiar. Por esto, podemos decir y afirmar que es un problema en auge. La población alcanza cada vez edades más avanzadas, existiendo una mayor supervivencia, cronificándose la enfermedad, y aún en este momento, en este siglo XXI, sigue habiendo mucha controversia sobre el tipo de cura a realizar en cada proceso, en cada paciente. Mi experiencia es que hay que individualizar. Podemos tener un sustrato común, podemos tener una base muy bien establecida, muy bien estudiada, mucha técnica, pero cada paciente es un mundo, ¿de acuerdo? La prevención de las heridas es el mejor tratamiento y enfermería, y eso es cosa vuestra, es el profesional clave para garantizar la seguridad clínica en los cuidados. En nuestra unidad, la integración médico-enfermera es básica. La confianza es imprescindible, ¿de acuerdo? Yo no entiendo mi actividad laboral diaria si no tengo a mi enfermera que me apoya, que me complementa, ¿de acuerdo? La actuación no solo se centra en los cuidados, sino en la información del paciente, la familia, con el objetivo de coordinar la atención sociosanitaria
y o prevenir complicaciones como pueden ser la contaminación, las infecciones de las heridas, así como la propia aparición de la lesión. En este caso me refiero a las úlceras por presión tan frecuentes en nuestro día a día. Ya no solo nos centremos en la cura de la herida, sino tenemos que también anticiparnos a la aparición de esta. Pensad que nuestro paciente por excelencia es un paciente anciano, un paciente inmovilizado, un paciente desnutrido, un paciente en el cual lo primero que vamos a hacer es una valoración global. Y una vez realizada, tendremos que detectar las necesidades y los problemas que nos acontecen. Bien, para realizar los cuidados de calidad a las personas con heridas crónicas, es preciso conocer el proceso de cicatrización y los productos terapéuticos destinados a tal fin. De este tema, mis compañeros y los directores del curso de expertos se van a dedicar y seguro que os van a dejar muy claro cómo llevarlo a cabo y cómo hacerlo. ¿Qué es el dolor? Pues según la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, es aquella sensación desagradable, sensorial y emocional que asocia a una lesión tisular verdadera o potencial. ¿Qué significa lo de potencial? Puede no haber todavía una lesión, FETEM, pero pueden estar en puertas de aparición y ahí, con un inicio incipiente, ya podemos estar hablando de un dolor, de una sensación desagradable. No nos esperemos, vayamos a intervenir. Vamos a prevenir la aparición del dolor. El dolor es una sensación subjetiva nociceptiva. Más adelante os explicaré el término de nociceptivo, que incluye aspectos de la personalidad, afectividad y la emoción, así como las relaciones psicosociales, lo que explica la variabilidad en la respuesta tanto a los tratamientos farmacológicos y los no farmacológicos. Esto va un poquito en relación a lo que antes os estaba hablando de que no hay dos pacientes iguales. No hay dos pacientes que os manifiesten el dolor de la misma manera. Esto a la vez va en relación a la importancia de la fisiopatología. Os adelanto que en el dolor no tenemos solo un camino, ¿de acuerdo? Imaginaros una comarcal. No, aquí tenemos una autopista, aquí tenemos una autovía en la cual van a confluir varios accesos, ¿de acuerdo? Van a confluir varios caminos. Y esa confluencia de estímulos aferentes, y aferentes es de entrada, van a estar modulando continuamente la percepción del dolor. El abordaje parcial puede explicar el fracaso terapéutico en el manejo del dolor. Muchas veces nos sentimos muy frustrados ante el manejo inadecuado del dolor. Y en ocasiones este suele ser consecuencia de una mala anamnesis, de no sentarnos 5, 10, 15 minutos con el paciente lo que necesite para hacer un buen interrogatorio, una buena historia clínica y que después con las visitas sucesivas, bien sean por nuestra parte o bien por el resto de compañeros, podamos encontrar una valoración global, podamos individualizar a cada paciente. ¿Cómo clasificamos el dolor? Podemos clasificarnos según tres entidades: por su duración, por su mecanismo o por su curso. Si lo clasificamos por su duración, encontramos el dolor agudo, que es el dolor que abarca menos de 6 meses, y el crónico, que es el que abarca más de 6 meses de duración. Si nos centramos en la clasificación del dolor según su mecanismo, encontramos el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor neuropático, como dice un poquito, como podéis prever del término, es el que afecta a las estructuras nerviosas. Es un dolor que el paciente suele retratar como quemazón. Es que no sé lo que me pasa, pero es que me quema. O de repente noto una sensación de acorchamiento. O una descarga, como si me dieran una descarga eléctrica. O de repente yo me toco, a mí esto antes no me ocasionaba dolor, y de repente siento cosas raras. O de repente aparece un dolor que antes no estaba presente. En cambio, el dolor nociceptivo, que es el otro tipo de clasificación del dolor dentro del mecanismo, puede ser somático o visceral. El somático es el dolor bien localizado, punzante,
y que es característico en afectación de piel, hueso, articulaciones, músculos y partes blandas. Recordad, somático es un dolor nociceptivo localizado, pulsátil, punzante. En cambio, el dolor visceral, que como dice la palabra, incluye a órganos, tanto mucosas, músculos lisos y vasos de estos, es un dolor profundo y difuso y sordo. Es un dolor mucho más inespecífico. Bien, hemos hablado del dolor según su duración en agudo y crónico, hemos hablado del dolor según su mecanismo en nociceptivo, somático y visceral y neuropático, y por último hablaremos del dolor, de clasificación del dolor en función de su curso. En este nos encontramos el dolor continuo, es el dolor que aparece de manera permanente en el paciente, aunque pueda tener ascensos y descensos, y aquel dolor episódico o irruptivo. Y dentro del dolor episódico o irruptivo tenemos el dolor característico de fallo final de dosis, el dolor intermitente que aparece sin ningún tipo de factor desencadenante y el dolor incidental, es el dolor que aparece al realizar alguna actividad. ¿De acuerdo? Creo que con lo que hemos hablado ahora del dolor episódico irruptivo, más o menos os queda claro la clasificación. En el apartado que veo que es más tedioso, más complejo y más enfarragoso, que es dentro de la fisiopatología, tenemos que tener claro que en la piel, en el hueso, en las partes blandas y vísceras, existen unos receptores específicos del dolor, y son los nociceptores. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra nociceptores implica receptores específicos del dolor. Son receptores sensibles a estímulos que podrían llegar a ser nocivos en caso de prolongarse. Por eso es tan importante controlar y manejar bien el dolor. Intentar que estos receptores no se estimulen de una manera continuada. ¿De acuerdo? El umbral de activación de los receptores del dolor, de los nociceptores, varía en función del tejido donde se produce la agresión. Eso quiere decir que habrá tejidos con un umbral de activación o excitación mayor, necesitaremos mayor intensidad del dolor para activarlo, y hay tejidos o localizaciones en los cuales el umbral es más bajo. Eso quiere decir que con menos dolor o menos intensidad de este se van a activar. Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es una característica de los nociceptores. Dentro de la piel, no voy a hablar de todos los nociceptores que tenemos, pero sí que por lo menos daros unas pinceladas de los más importantes. ¿Y por qué? Pues porque también los fármacos van a intervenir o van a actuar sobre este tipo de receptores. Podemos diferenciar los nociceptores de la piel y la de los músculos, articulaciones y vísceras. Dentro de los nociceptores de la piel tenemos los nociceptores A delta y los nociceptores C. En los nociceptores A delta tenemos que tener en cuenta que acaban las terminaciones sensoriales de fibras mielínicas, y las fibras mielínicas son de conducción rápida. Por lo tanto, van a transmitir estímulos de conducción rápida, son característicos en la sensación de la percepción del dolor agudo y responden de manera característica a estímulos mecánicos. Esos son los receptores de la piel A delta. ¿De acuerdo? Dentro de los receptores del dolor nociceptores C de la piel, tenemos que tener en cuenta que reciben las terminaciones sensoriales de fibras amielínicas y no mielínicas de conducción lenta. Por lo tanto, se van a encargar de transmitir la sensación de dolor que aparece un tiempo después del estímulo, pudiéndose prolongarse en el tiempo. Son característicos y responden a estímulos mecánicos, térmicos y químicos, cosa que los nociceptores de la piel A delta hemos dicho que solo responden a estímulos mecánicos. Por último, dentro de los nociceptores de músculos, articulaciones y vísceras, recordar que he diferenciado los de la piel y músculos, articulaciones y vísceras, comentaros que reciben fibras aferentes amielínicas, por lo tanto son
fibras de conducción lenta. Y no os daré más temario sobre esta parte. Tenéis que conocer y debéis de conocer que los nociceptores tienen una serie de peculiaridades y de cualidades propios de estos, como son el fenómeno de sensibilización o hiperalgesia primaria. ¿Qué es eso? Se produce por una estimulación repetida de los nociceptores. Se provoca una reducción de sus umbrales de excitación, por lo que responden a estímulos de bajo umbral. Es decir, si tenemos un receptor y lo vamos a estar estimulando continuamente con ese dolor, recordar un receptor del dolor, un nociceptor, y esa estimulación se perpetúa, el umbral cada vez de excitación va a ser menor. Eso con el tiempo que va a dar lugar, que un estímulo de menor intensidad nos active el receptor y desencadene la respuesta, en este caso el dolor. Aparte del fenómeno de sensibilización, tenemos el fenómeno de receptor silente. ¿Qué es eso? Las lesiones mantenidas activan poblaciones de receptores de alto umbral que en condiciones normales no responderían a dichos estímulos dolorosos. Vale. Tenemos un receptor que se está manteniendo, ¿de acuerdo? Al mantenerse, digamos que afecta a los receptores por contigüidad y hace que estos receptores, que en condiciones normales no se verían afectados, si el dolor se perpetúa, se van a convertir, ¿de acuerdo? Y son receptores silentes, no reciben un estímulo directo, sino por contigüidad de otro receptor que se ha mantenido y perpetuado la activación del dolor, ¿de acuerdo? Dentro de la modulación del dolor, y tener en cuenta que otra de las características importantes del dolor es que se modula. Lo hablábamos al principio en la introducción. El dolor va a estar influenciado ya no solo por la localización física, ya no solo por las aferencias que tenga desde el punto de vista nervioso, sino por estado anímico, nervios, depresión, ¿de acuerdo? Entonces, el dolor producido por lesiones semejantes tenemos que tener en cuenta que varía considerablemente dependiendo de las circunstancias y de la persona. De ahí la importancia de individualizar el tratamiento, ¿de acuerdo? Fundamental, individualizar el tratamiento. Es verdad que úlceras podemos ver o heridas que el sustrato es similar, pero coincidiréis conmigo en que no hay dos heridas iguales. Pero volvemos a las mismas, no hay dos pacientes iguales. Se ha comprobado que la simple expectativa de sufrir un dolor provoca su aparición en ausencia de este. Al igual que la sugerencia de un alivio puede inducir un efecto analgésico importante, es decir, un efecto placebo. De ahí la importancia de integrar el dolor como un concepto global, ¿de acuerdo? Todo esto nos hace pensar que deben de haber unos circuitos cerebrales a nivel del sistema nervioso central que modulen la activación de las vías transmisoras del dolor, porque si no, no tendría sentido. Es decir, si nos quedamos en el asta posterior de la médula como sitio de localización y de recepción del estímulo doloroso, ahí no entenderíamos por qué puede haber una conexión, por ejemplo, con el estado anímico. Por eso existe un circuito, bueno, mejor dicho, hay varios circuitos estudiados para la modulación del dolor, y el más estudiado es el que tiene conexiones con el hipotálamo, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. ¿Qué hace este circuito? Este circuito lo que está haciendo es controlar selectivamente a las neuronas medulares que transmiten el dolor a lo largo de una vía descendente. ¿De acuerdo? Volvemos a la autovía. Recordar, no es un camino de un único sentido. Estamos recibiendo estímulos. Y ya no solo que estemos recibiendo estímulos, sino que a través del sistema nervioso central se está modulando esa información. ¿Vale? Cada una de las estructuras que conforman este circuito más estudiado, que como digo es el hipotálamo, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, poseen receptores opioides, es decir, receptores que van a ser sensibles al tratamiento farmacológico para el dolor, ¿de acuerdo? Y si se producen lesiones en estas estructuras, tendremos que tener en cuenta que si administramos estos tratamientos analgésicos, probablemente no hagan el efecto esperado.
Por lo tanto, importancia de recordar la integración del dolor, ya no solo a nivel periférico, sino a nivel central. Vale. Siguiente apartado. Y ya nos dejamos de lado la fisiopatología, que tampoco me gustaba y que espero que os haya resuelto un poquito las dudas que hayan podido surgir. Dentro de los principios generales en el tratamiento del dolor es fundamental diagnosticar el origen del dolor físico y la existencia de factores externos que puedan incrementar la percepción del mismo, como pueden ser la ansiedad, la depresión, el insomnio, el miedo. Recordar cuántos pacientes oncológicos tenemos, cuántos pacientes con problemas diarios, con problemas físicos. Antes de nada tenemos que intentar categorizar cada uno de esos problemas. Si nos centramos en el dolor, vayamos a realizar una buena anamnesis, un buen interrogatorio, focalizado y enfocado en el dolor, pero teniendo la capacidad de poder sustraer aquella información no relevante, aquella información que nos va a perturbar a la hora de poder elegir un buen tratamiento o dirigir bien cómo queremos enfocar el manejo del paciente. Bien, es necesario cuantificar la percepción del dolor. Lo ideal sería que lo cuantifique el propio paciente, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes escalas, desde las escalas numéricas, en las cuales el paciente con una escala tipo regla de 0, ausencia plena de dolor, a 10, máximo dolor que una persona puede soportar, va a indicarte cuánto dolor tiene y te va a cuantificar su dolor, o bien mediante una escala visual analógica, que como todos sabéis es la escala EVA. Realmente la que más utilizamos por la sencillez y por la rapidez para su utilización diaria, ¿de acuerdo? Salen unos iconos, ¿de acuerdo? Unas caritas generalmente, desde muy enfadado a muy feliz, y abajo te viene también graduado del 0 al 10. Entonces, el paciente, cuando posee esa capacidad, nos va a estar indicando cuánto dolor tiene. Muchas veces el paciente no se encuentra en condiciones de poder autoevaluarse. En esos casos vamos a ser nosotros quienes detectemos y reflejemos y cuantifiquemos su dolor. El dolor es fundamental indicarlo y cuantificarlo diariamente. Es decir, si vamos a estar o día sí, día no, o todos los días acudiendo o valorando al paciente, no nos olvidemos, es fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Porque una fluctuación nos va a indicar que hay un problema o que hay algo que ha ido a mejor. Tenemos que conocer la farmacología del fármaco que estamos prescribiendo. Lo de siempre, la ausencia de conocimientos muchas veces nos da una falsa seguridad o puede conllevar una serie de problemas y consecuencias no deseadas, ¿vale? Tenemos que conocer cuáles son los efectos secundarios y más indeseados de los fármacos analgésicos más utilizados. Y si no se conocen, no se pauta. Y si no se conoce, se pregunta. Tenemos que conocer sus interacciones medicamentosas, ¿de acuerdo? La mayoría del perfil de nuestros pacientes, pacientes con heridas complejas, son pacientes pluripatológicos que van a llevar múltiples tratamientos farmacológicos y tenemos que llevar mucho cuidado con las interacciones. Y por ahí aparte, adecuar el fármaco a la situación clínica del paciente. No tiene sentido que estemos administrando, por ejemplo, un tratamiento analgésico sublingual cuando tenemos una mucositis considerable del paciente. En ese caso, a lo mejor es mejor plantear pues, un analgésico intranasal, por ponerles un ejemplo. Es necesario, cuando detectemos el dolor, y si es un dolor continuo, ¿de acuerdo? Recordad cuando hablábamos de la clasificación del dolor, pautar el analgésico a intervalos regulares. ¿Para qué? Para no dejar franjas horarias sin tratamiento, para no dejar al paciente desatendido, ¿de acuerdo? Sufriendo al fin y al cabo. Procurando evitar la aparición del dolor antes de la siguiente toma o previo cura. Imprescindible
La enfermería de mi unidad es una práctica habitual diaria que a los pacientes con heridas cuya cura es dolorosa, anticipar e instruirle en no se preocupe, menganito, cuando estés oyendo el timbre, que estamos ya en el portal, pues se va a administrar una morfina de liberación rápida, vía oral. ¿De acuerdo? ¿Con qué fin? Para que a los 10-15 minutos ya esté haciendo efecto esa medicación y de ese modo la cura sea menos dolorosa. En el siglo XXI tenemos un arsenal terapéutico muy potente para el dolor y podemos minimizarlo. ¿Qué es verdad y qué es cierto? Que en ocasiones es más complejo el poder ajustar el tratamiento. Yo siempre digo lo mismo, es como quien va a la modista o al sastre. Hay que ir varias veces hasta que te encuentran las medidas exactas. Si el dolor no es muy importante y responde bien al tratamiento analgésico, podremos recurrir a la analgesia a demanda. Es decir, un paciente que nos relata picos puntuales de dolor a lo largo del día o picos de dolor incidental, es decir, un dolor que aparece con un desencadenante, pues podemos pautar simplemente un analgésico en ese momento del día. Me explico. Es que, doctor, cada vez que me levanto del sofá me provoca un dolor exagerado la herida que tengo en el saco. ¿Qué hacemos? Vamos a darle, por ejemplo, un fentanilo de administración intranasal, que sabemos que a los 3-5 minutos le va a hacer efecto. Nos esperamos, se le indica, se le instruye, se le administra él mismo, si puede, y a los 3-5 minutos se levanta y el dolor habrá disminuido. Estar presente. Casi siempre el dolor está presente. Mientras haya una causa, el dolor va a estar. Entonces, no podemos pretender ni vender a nuestros pacientes que va a ser una panacea, que vamos a tener controlado el dolor al 100%. No, no es verdad. Porque recordar los efectos secundarios están presentes casi siempre. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes son pacientes con mucho desgaste orgánico. ¿De acuerdo? Es una carrocería muy dañada, muy deteriorada. Y los fármacos, los efectos secundarios de estos, van a estar presentes en la mayoría de nuestros pacientes. He dicho que debe preverse la analgesia de rescate para el dolor, muy importante. Tendremos que adaptar la vía de administración a las necesidades del paciente, también lo he comentado. No plantear una vía oral si, por ejemplo, esta no está disponible. O no plantear una vía endovenosa para manejo del dolor cuando sabéis que requiere de unos cuidados específicos. Vale. ¿Cuál es la vía de elección para el dolor? ¿Cuál queréis? ¿La subcutánea? Tal vez. No, la oral. La oral es la vía de elección para el control del dolor. La oral y la oral, salvo que esta no pueda ser practicable. O existe una intolerancia, en este caso pasaremos a la vía transdérmica, es decir, los parches, o a la subcutánea, administrando en este último caso inyecciones repetidas o bien en infusión continua, mediante los infusores elastoméricos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con estos últimos casos? Que son técnicas más específicas, ¿de acuerdo? No podemos, aunque adiestramos a las familias en la utilización de la vía subcutánea e incluso a que ellos mismos se conecten un nuevo infusor, en el día a día vemos que no es la realidad. La gran mayoría de nuestros pacientes con una vía oral va a poder estar bien controlado el dolor. Y si no es así, la podemos complementar con la vía transdérmica. Recordar, no obstante, que tenemos la vía subcutánea y es una administración no necesariamente desespecializada. En atención primaria, nuestros compañeros diariamente nos demuestran que tienen las habilidades y el material a su disposición para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que muchas veces es lo que hablábamos. La falta de recursos no es la ausencia del conocimiento. ¿De acuerdo? Dentro de los principios generales en el tratamiento del dolor, tenemos que seguir una escala lógica del tratamiento. No podemos empezar
un dolor leve con un opioide mayor. No. Siempre tendremos que empezar por los analgésicos más débiles para, en última instancia, acabar con los más potentes. Hay diferentes escalas. La que se utiliza de manera casi universal es la escala de la OMS, que se estableció en 1986. Es una escala que categoriza la analgesia en analgésicos no opioides, analgésicos opioides débiles, que puede estar con o sin coadyuvantes y con o sin opioides mayores, y los opioides mayores, ¿de acuerdo? En este caso, con o sin adyuvantes. La escala de la OMS de 1986 se introdujo y se utilizó con un símil, como una escalera analgésica. Tenéis en los apuntes una escalera que seguro que habéis visto alguna vez. ¿Por qué? Porque se pensaba que cada escalón excluía al otro. Conforme han pasado los años se han visto que no. Se ha visto que existe un ascenso de la analgesia. Por eso ahora en todo caso se habla del ascensor analgésico, no de la escalera analgésica. Porque vamos arrastrando, pudiendo utilizar el escalón que nos dejamos atrás, con una salvedad. Que no ocupe el nuevo fármaco el receptor que ya está utilizando el del peldaño anterior. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener ningún efecto beneficioso, sino al contrario, sí que tendremos los perjudiciales, los no deseados. Bien. ¿Cuáles son las normas para el uso en la escala analgésica? La subida del peldaño analgésico depende exclusivamente del fallo del escalón anterior, utilizando los fármacos de este escalón a plena dosis. Si no es el caso, no podemos ni debemos pasar al escalón siguiente. ¿De acuerdo? Si en el primer escalón tenemos el metamizol, si no llegamos a la dosis máxima, no pensemos y no claudiquemos con ese escalón. Continuemos. Incrementemos dosis. ¿De acuerdo? Bien. Si hay un fallo en un escalón, el intercambio entre fármacos en el mismo escalón no mejora la analgesia, excepto en el escalón 3, que es el escalón que hablábamos de los analgésicos opioides mayores. En este último escalón sí que podemos combinar fármacos entre ellos. En el 1 y en el 2, no. ¿Por qué? Porque vamos a volver a estar creando una competitividad entre receptores sin aumentar el beneficio del efecto analgésico. Bien. Si vemos que no hay una buena analgesia en el escalón en el cual nos encontramos a dosis plena, no nos detengamos, no perdamos el tiempo, pasemos de escalón. ¿De acuerdo? Es absurdo. Si tenemos los conocimientos, si sabemos que está esto, esto y esto, si hemos hecho una buena anamnesis, un buen interrogatorio, tenemos la herida bien tratada, bien evitada la aparición de otras, ¿qué esperamos? Los coanalgésicos deben prescribirse siempre en base a la causa y mantenerse cuando se sube de escalón. Los coanalgésicos, hablaré al final, entre ellos podemos destacar los corticoides o los antidepresivos, nos funcionan muy bien. Pero para poder pensar a introducir un coanalgésico, tenemos que saber que puede haber una causa que nos esté influenciando y modulando, y recordamos la fisiopatología, esa percepción del dolor. Bien, siguiente punto. Tratamiento. Empezaremos por el tratamiento con analgésicos no opioides. Es un grupo amplio de fármacos. Os he dejado en los apuntes y en la presentación una tabla que especifica, creo que de una manera sencilla, visualmente, tanto la vía de administración de cada uno de ellos, la dosis oral que se puede administrar, tanto la mínima recomendada como la máxima, así como la duración y el intervalo de horas de su aplicación y la dosis máxima al día. Es característico de los analgésicos no opioides que tienen techo terapéutico. ¿Qué es eso de techo terapéutico? Es que dosis máximas diarias por encima del techo no va a conseguir un mayor efecto analgésico.
vamos a conseguir mayores efectos indeseados, características de los opioides, de los analgésicos no opioides. Son útiles en dolores de intensidad leve moderada. Puede potenciar la acción de los opioides en el dolor moderado e intenso, es decir, pueden ser coanalgésicos, ¿de acuerdo? Pero recordar, siempre es importante tener en cuenta, y eso en la bibliografía está, que no compitan por el mismo tipo de receptor, ¿vale? El paracetamol tenemos que tener en cuenta que produce toxicidad hepática a altas dosis, al igual que los antiinflamatorios no esteroideos, tienen un claro alto potencial ulcerógeno y es importante ajustar las dosis de estos en ancianos y en pacientes con insuficiencia renal, bien sea aguda o crónica. Hemos hablado de los analgésicos no opioides y después tenemos los analgésicos opioides. Los analgésicos opioides son un grupo de fármacos que actúan sobre receptores tanto del sistema nervioso central, como del sistema nervioso periférico. Dentro de los receptores del sistema nervioso periférico tenemos los mu, K y delta. Y entre ellos tienen distinto grado de afinidad. La estimulación de los receptores mu y delta ocasiona efectos depresores, sedación, depresión respiratoria, estreñimiento, retención urinaria. Si os dais cuenta, son efectos secundarios de los tratamientos con opioides. Pero esos son consecuencia de la estimulación sobre receptores mu y delta. ¿En qué se caracterizan principalmente? En que tienen existencia de techo analgésico, ¿de acuerdo? Recordad, en función de la distinción del techo analgésico, los analgésicos opioides podemos diferenciarlo en débiles y mayores. Los débiles tenemos codeína y tramadol con techo analgésico, límite por encima del cual no vamos a obtener mayor beneficio, pero sí efectos no deseados, y los mayores. Y a la hora de prescribir analgésicos opioides mayores, tenemos que considerar varios factores. Por ejemplo, si lo han utilizado previamente, por la tolerancia que provocan. No es igual una persona que lleve un fentanilo transdérmico de 12 microgramos por hora cada 3 días que una persona que viene de un tramadol cada 6 horas. ¿Por qué? Porque se produce una tolerancia de los opioides. En un paciente que esté de nuevo el tratamiento opioideo, vamos a tener que prevenir los efectos no deseados, vamos a tener que iniciar con dosis bajas para ir ajustando de manera progresiva la pauta, ¿de acuerdo? Es característico, y hablaré ahora, más adelante, que con el fentanilo transdérmico, de manera profiláctica, pautemos algún antiemético, principalmente es la metoclopramida. Durante 3 días, cada 8 horas, me da igual que sea en solución que en comprimido. ¿Por qué? Porque sabemos que si queremos una buena adherencia con el tratamiento, nos aseguramos un éxito en el futuro próximo. ¿Cuántos pacientes habréis tenido? No, es que me pusieron el parche de la morfina y me sentó fatal, es que vomité el efecto. No, seguramente lo que pasó es que no nos centramos bien, no nos detuvimos a realizar una buena entrevista y a lo mejor pusimos más dosis de la que tocaba. Porque las características también de los tratamientos con opioides mayores es que cuando hay un dolor que justifica su indicación y su pauta, los efectos indeseados son mínimos. En cambio, cuando el dolor está magnificado por el paciente, no porque quiera actuar como una víctima, no, sino porque cada persona es un mundo y cada persona percibe de manera diferente el dolor. Incluso en una misma persona, diferentes momentos, la percepción va a ser diferente. Entonces, en los pacientes en los cuales el dolor físico no es tan grande, los efectos secundarios de los opioides mayores van a ser mayores, valga la redundancia. Bien. Aparte de la utilización previa como factor a tener en cuenta en los opioides mayores, tenemos que recordar
la importancia de la severidad y la naturaleza del dolor. No es igual un dolor neuropático que un dolor funcional, ¿de acuerdo? La edad del paciente es fundamental. Los efectos secundarios, coincidiréis conmigo, que van a estar más frecuentes en personas mayores. Al igual que pacientes con afectación hepática y o de función renal, porque son las vías principales de metabolización de estos fármacos. Y tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizarlos también la aparición o la existencia de enfermedades concurrentes, ¿de acuerdo? Dentro de los tratamientos analgésicos con opioides mayores, también os he dejado una tabla en la cual, pues bueno, desde la morfina oral, que es la más utilizada, hasta la buprenorfina transdérmica, pues tenéis detallado también de manera bastante sencilla, desde el punto de vista visual, tanto la duración de cada uno de ellos, al igual que la indicación en insuficiencia renal y el inicio de dosificación de estos, ¿de acuerdo? Yo remarcaría como la morfina el tratamiento ideal dentro de la analgesia con opioides mayores. La morfina es el fármaco de elección porque es el más antiguo, es el que más experiencia se tiene, es el más barato, el que menos efectos secundarios tiene, el que también podemos revertir la toxicidad. Por lo tanto, vamos a utilizarlo, ¿vale? Es verdad que presenta baja biodisponibilidad oral y es verdad que varía de una persona a otra. Pese a esto, tenemos que también tener en cuenta que existe con la morfina una relación entre la concentración plasmática y la intensidad del fármaco en sangre. Es decir, a mayor concentración plasmática, mayor efecto vamos a encontrar. Por lo tanto, es fundamental siempre hacer un adecuado ajuste farmacológico. Bien. Por vía oral suele alcanzar la concentración máxima en 1 hora y media a 2. En cambio, por vía subcutánea, pues en 30 minutos podemos empezar ya a notar un efecto. ¿Qué ocurre? Lo que hablábamos con anterioridad, que la vía subcutánea no está tan disponible en el día a día como puede ser la vía oral. Dentro de los analgésicos opioides mayores, la morfina consideramos que es el fármaco de elección. ¿Por qué? Es el fármaco más utilizado, es el fármaco con mayor experiencia, menor coste, pocos efectos secundarios si lo utilizamos bien, con capacidad de incluso revertir los secundarismos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que por vía oral tiene baja biodisponibilidad y presenta una variabilidad interpersonal. También es de resaltar que la morfina presenta una relación directa entre concentración plasmática e intensidad del efecto farmacológico. De ahí la importancia de realizar un ajuste farmacológico adecuado con esta, ¿de acuerdo? Por vía oral puede alcanzar una concentración máxima a la 1 hora y media a 2 horas. En cambio, por vía subcutánea, a los 30 minutos podemos empezar ya a notar el efecto. Como siempre, la vía subcutánea no está tan al alcance del profesional como puede ser la vía oral, ¿de acuerdo? En pacientes que proceden con analgesia del segundo escalón, empezando con una morfina 10 miligramos cada 4 horas pautada, está bien. En cambio, si son pacientes que no proceden del segundo escalón, es decir, nos hemos saltado el segundo porque creemos que es un dolor muy intenso y no debemos de perder tiempo, que es lo que hablábamos antes, no hace falta pasar por el segundo, pasemos del primero al tercero, pero individualizando. Estos casos son los menores, los menos frecuentes, y en estos, en vez de empezar con 10 miligramos cada 4 horas de morfina, empezaremos con 5 miligramos cada 4 horas. ¿Por qué? Porque aunque nos quedemos cortos, la adherencia va a ser mayor. Recordad, en cuanto el paciente note algún efecto adverso no esperado o que le incordie mucho, la adherencia al fármaco va a disminuir de manera muy considerable. Y si ya nos quitamos de nuestro arsenal la morfina o el fentanilo u otro analgésico, ya lo hemos perdido todo. Después volver a retomar y crear esa confianza va a costar mucho esfuerzo y trabajo. Bien.
Tenemos que tener en cuenta que si el dolor no se controla en 24 horas, tenemos que aumentar la dosis de un 30 a un 50%. Como he dicho anteriormente, empezamos con una pauta fija. Si viene de un escalón 1, empezamos con 5 miligramos cada 4 horas pautado. Y si viene un escalón 2, o prevemos que con 5 miligramos va a ser la dosis escasa, 10 miligramos. Y en 24 horas reevaluamos. Es importante estar muy encima del paciente y de la familia. Estos pacientes requieren mucho tiempo. 24 horas tendremos que valorar si el dolor se ha controlado o no. Si es que sí, perfecto, ya podremos hablar de fármaco de liberación retardada. ¿Vale? ¿Que vemos que no ha sido eficaz esta pauta? Pues incrementaremos, como hemos dicho, en un 30 o un 50% la dosis. Vale. ¿Qué ocurre si tras las primeras horas nos aparece somnolencia sin dolor? Pues nos hemos pasado de dosis. Vamos a reducir. ¿Cuánto? La mitad. No os compliquéis. Mitad. Inicialmente no debemos de utilizar fórmula de liberación retardada, básicamente porque resulta muy difícil poder cuantificar la efectividad en estas presentaciones. Es preferible empezar con fórmulas de preparación rápida y una vez que sepamos al día cuánto ha utilizado, poder hacer la equianalgesia en estos preparados retar. Una vez que tenemos controlado el dolor basal, tenemos que prestar mucha atención al dolor irruptivo, al dolor incidental. ¿Cómo calcularemos la dosis de morfina en este caso ante un dolor incidental, un dolor irruptivo, un dolor ante una herida, ¿de acuerdo? Pues con un sexto de la dosis total. Ese sexto de morfina será la que podremos administrar en forma de rescate, ¿vale? Bien sea oral, bien sea subcutánea. La morfina, yo me quedaría que es el fármaco de elección dentro de los analgésicos opioides mayores. Cómodo, rápido, barato. Insisto en lo de barato. Sabéis todos los tiempos en los cuales nos encontramos. Y si podemos también tener en cuenta la visión económica, mucho mejor. Simplemente porque a la hora de prescribirlo hay un inspector por detrás. Y si la indicación no está bien o la dosis no es correcta, no lo va a tirar para atrás. Y eso siempre es el conocimiento, ¿de acuerdo? Si sabemos que está bien indicado y es el correcto, para adelante. Bien. Aparte de la morfina, vamos a hablar brevemente del fentanilo. El fentanilo es muy liposoluble, acumulándose en los tejidos y actúa como depósito del que va saliendo lentamente para su posterior metabolización, alcanzando unos niveles estables cada 72 horas. Por eso entenderéis que el fentanilo transdérmico, los parches, cada 3 días nos toque cambiarlos. ¿Qué pasa? Que dosis repetidas producen acumulación tisular y prolongación de la vida media terminal de eliminación. Por eso es acumulativo, es decir, no os creáis que va a desaparecer el fármaco tan rápidamente como si fuera el caso de la morfina, no, por el componente liposolubilidad. Dentro del fentanilo, fundamental hablar del fentanilo transdérmico. Tarda de 10 a 15 horas en alcanzar los niveles analgésicos y 72 horas en los niveles estables. Se recomienda cuando hacemos una rotación, es decir, cuando pasamos de un opioide mayor a otro, en este caso a morfina, que coexistan los dos si queremos hacer una sustitución al menos 12 horas. Es decir, si queremos sustituir una morfina, ¿de acuerdo?, en liberación retal, por un fentanilo transdérmico, sustituir, no adición, que se podrían combinar. Pues 12 horas tienen que estar coexistiendo. ¿Cuántos casos tenemos nosotros que llevan en el infusor morfina, elastomérico, bien sea un infusor en administración subcutánea o endovenosa, y entonces el paciente está bien y rotamos? Y después hablé de la rotación. La rotación es simplemente cambiar la vía de administración y el fármaco, o las dos cosas. Entonces, en el caso del fentanilo, tendríamos que tener la morfina en el infusor y el fentanilo transdérmico al menos 12 horas. A las 12 horas ya alcanzaría el fentanilo la concentración adecuada
para poder retirar el infusor. Si no lo hacemos así y nos precipitamos, va a tener dolor. ¿De acuerdo? El paciente va a quejarse y va a tener miedo a un nuevo cambio. Tener en cuenta que estos pacientes, su vida es el dolor. El dolor es muy incapacitante, es muy limitante. Al igual que es muy agradecido cuando un paciente lo controlamos, cuando encontramos una situación opuesta es un continuo tormento para él y para nosotros. Nosotros en el sentido de la frustración que nos ocasiona. Tras la retirada del parche, también tener en cuenta que los niveles van a disminuir al 50% en las primeras 18 horas y que los efectos similares son similares a la morfina, aunque dicen y parece y publican que el estreñimiento en el caso del fentanilo es menor. Hemos hablado del fentanilo en la presentación transdérmica, pero también tenemos el fentanilo bucal y el fentanilo intranasal. El bucal y el intranasal prácticamente se diferencian en la vía de administración. Es verdad que aunque la literatura dice que la rapidez del intranasal versus al bucal es similar, en mi práctica clínica habitual os puedo decir que yo recurro al intranasal en casos en los cuales la vía oral pues no la tenemos válida, puede ser una sequedad bucal muy considerable, puede ser una mucositis, o casos en los cuales me ha interesado una administración rápida y cómoda sin necesidad de la coordinación del paciente, en este caso con el fentanilo intranasal, ¿de acuerdo? Que es como un inhalador. Vamos a tener en 3-5 minutos una analgesia asegurada. ¿Por qué? Porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Y si no conseguimos la analgesia con una dosis inicial, que empezamos con 100 microgramos pulsación, pues podemos incrementar a 200 o a 300 o a 400, incluso a 800 por cada pulsación, ¿vale? Dentro del fentanilo bucal tenéis que tener en cuenta que el 25% se absorbe vía transmucosa, evitando la metabolización del primer paso, que es el hepático. Por otro lado, el 25% se metaboliza a través de la mucosa gástrica. Consecuentemente, no se puede predecir la dosis de rescate a utilizar basándonos simplemente en la dosis diaria de opioide como ocurre con la morfina. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso no es tan sencillo calcular la dosis de rescate por las diferentes vías de metabolización que tiene. Siempre con el fentanilo bucal, al igual que el resto de compañeros dentro del escalón o de otros escalones, empezar con la dosis más baja. De verdad, empecemos siempre con la dosis más baja. Es preferible quedarnos cortos que en exceso. Podemos repetir cada 15 minutos, inclusive si no tenemos respuesta a la analgesia. O en pacientes mayores, o ancianos, o con mucha sensibilidad a opioides, tenemos que prestar especial atención y iniciar dosis bajas. ¿Qué pasa si el paciente presenta más de 3 episodios de dolor irruptivo durante 3-4 días seguidos? En este caso tendremos que plantearnos aumentar la dosis del opioide basal. Pero esto pasa tanto con el fentanilo como con la morfina. ¿De acuerdo? Hemos hablado de un dolor continuo, hemos hablado de la necesidad de evitar el dolor, de tratar ese dolor fijo que tiene desde la mañana hasta la noche nuestro paciente, pero también tenemos que tener en cuenta el dolor irruptivo que hablábamos al inicio en la introducción, el dolor episódico. Este se caracteriza por una exacerbación transitoria del dolor en pacientes con dolor persistente y estable. La intensidad suele ser de moderada a severa, de duración muy variable, que puede oscilar de 3 a 30 minutos, y de duración corta, menor de 3 minutos, y con un inicio muy brusco, ¿de acuerdo? Generalmente aparece tras un desencadenante, un factor precipitante, y se caracteriza también por aparecer en torno a 4 o 7 episodios al día. Es un fenómeno muy heterogéneo, en el cual
está muy influenciado por las características interpersonales, ¿de acuerdo? El ámbito emocional, la esfera emocional, va a influir mucho en los dolores irruptivos. El dolor irruptivo es muy frustrante. ¿Por qué? Porque genera ansiedad, genera mucha sensación de limitación, depresión o insatisfacción con el tratamiento. El paciente interpreta que no lo estamos tratando bien. El paciente se olvida que mientras hay una causa, va a haber un efecto. ¿Qué es lo malo? Que el efecto en este caso es un efecto no deseado, que es el dolor. El dolor irruptivo episódico es un factor pronóstico para el control del dolor. Cuando aparece un dolor irruptivo, cuando no lo tenemos bien manejado, el dolor irruptivo, significa que el dolor lo estamos manejando de peor manera. Estamos ofreciendo una menor calidad a nuestro paciente. Debemos de valorarlo siempre de manera separada del dolor continuo. No nos confundamos, no lo valoremos globalmente. El dolor irruptivo está subestimado por los cuidadores y por las familias, pero porque no saben lo que es. Consideran que el dolor es dolor, que el dolor es darte un pellizco, que el dolor es tener una herida, estar sangrando, y vamos más allá. ¿De acuerdo? El dolor como aspecto integral, global. Suele ser y suele caracterizarse y diferenciarse en dolor irruptivo idiopático espontáneo, sin causa, dolor incidental que aparece por un precipitante y dolor final de dosis. El que aparece de manera espontánea, pues ahí tampoco tenemos que hacer. Intentar administrarle rápidamente una medicación de rescate, de acción rápida, recordad, para que le dure lo menos posible. Si tenemos un dolor incidental que va a estar precipitado por algún factor, pues tenemos que adelantarnos, anticiparnos, igual que hacemos con las heridas. Vamos a anticiparnos a la aparición de una herida por úlcera por presión. Pues esto es igual, si sabemos que cada vez que vamos al baño y se levanta nuestro paciente tiene dolor, pues vamos a recurrir a este rescate, ¿de acuerdo? Y también es característico dentro del dolor irruptivo o episódico el dolor en fallo fin de dosis. El dolor en fallo fin de dosis es cuando la dosis y la concentración plasmática del opioide en sangre se está quedando corta. Es muy característico en el caso del fentanilo. ¿Qué pasa con el fentanilo? Que como sabéis en la presentación transdérmica es cada 72 horas. Si vemos que al tercer día el paciente o la familia ya está reflejando que algo pasa, que mi paciente, mi hijo, mi hermano, mi padre está peor del dolor, hay dos opciones. O incrementamos la dosis y la seguimos dejando cada 72 horas o acortamos la duración de 3 a 2 días. Menos de 2 días no la hagáis, simplemente por la vida media del fármaco y recordar la liposolubilidad del fentanilo. ¿De acuerdo? Bien. Hemos hablado del fentanilo, hemos hablado de la morfina, hemos hablado también de las características del dolor irruptivo episódico y tenemos que tener en cuenta que el tratamiento oral presenta como principal inconveniente que la absorción por esta vía no produce niveles analgésicos en plasma lo suficientemente rápidos, por lo que para cuando alcanza estos niveles el dolor episódico generalmente ya haya desaparecido. Por lo tanto, o bien tenemos un dispositivo como puede ser el intranasal, que como digo, a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, o tenemos que recurrir, en el caso del dolor irruptivo, al tratamiento subcutáneo parenteral, para obtener una rápida mejoría y buen manejo del control del dolor irruptivo. ¿Qué ocurre? Que la vía parenteral, la vía subcutánea, ya sabéis que no está tan al alcance de nuestro paciente, necesita un personal entrenado para la administración, requiere mayores costes, mayor infraestructura sanitaria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es verdad que siempre va a ser más rápida en los dolores irruptivos la vía subcutánea, la parenteral, pero quedaros también con la idea que el 80% de nuestros pacientes que presentan dolor irruptivo se manejan perfectamente con vía oral o vía intranasal, ¿de acuerdo? Dentro del siguiente apartado, que estamos hablando de los efectos secundarios de los opioides, es de
especial relevancia tenerlos en cuenta de ir adelantando al paciente y a la familia la aparición de estos. Si preparamos al paciente de los efectos más corrientes ante la utilización de los opioides, lo va a normalizar antes. Y ya no te cuento si intentamos evitarlos. ¿Cómo en qué? El estreñimiento. El estreñimiento, ¿sabéis que es el efecto adverso del opioide más frecuente, más molesto? Si ya de por sí las personas mayores, y recordar que nuestro paciente FETEM va a ser una persona mayor, se quejan del estreñimiento, pues porque los pobres es el día a día. Pues imagínate si le metes un opioide, ¿de acuerdo? Un enlentecimiento del tránsito propio a su edad, pues más un opioide, pues yo no te digo. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Vamos a iniciar una profilaxis. Y si creemos que con fibra, con líquido, no va a ser necesario un laxante, lo siento mucho, y un laxante de manera crónica. Y en enfermería es fundamental porque el médico, vamos, pero donde va un médico 3 veces, el enfermero va 6. Y son ellos los que tienen que estar día a día a día consolidando los objetivos fundamentales, ¿de acuerdo? Las ideas claras. En ocasiones el estreñimiento aparece, el estreñimiento agudo, y no nos queda más que recurrir a los enemas rectales o incluso a la desimpactación manual. Bien, hemos hablado del estreñimiento, que son los efectos secundarios más frecuentes, pero también tenemos las náuseas y los vómitos, frecuentemente pospandriales, y que controlamos con mucha facilidad, generalmente con antieméticos procinéticos como la metoclopramida. Recordad que antes estaba diciendo que incluso en los parches de fentanilo empezamos como profilaxis con antiemético, simplemente 3 días, para evitar el secundarismo y para asegurar la mayor adherencia con el fármaco nuevo, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que los opioides tienen muy mala fama en la calle. Solo hay que ir a la farmacia, ¡buf! Lo que le han puesto es un parche de morfina. Eso es fortísimo. Se asustan, se sugestionan, ¿de acuerdo? Estreñimiento, náuseas y vómitos, y la depresión respiratoria. Suele dar mucho miedo. Creemos que por poner una morfina o un fentanilo vamos a deprimirlo. Y no, es rarísimo. Es decir, yo todavía llevo 7 años trabajando en una unidad de cuidados paliativos y utilizamos dosis elevadísimas de opioides y no he tenido ninguna depresión respiratoria. ¿Por qué? Porque el dolor es un antagonista fisiológico de los efectos depresores de los opioides. Si hay dolor, me va a antagonizar el efecto depresor. Otra cosa, y volvemos, y siento ser tan pesado, que no estemos haciendo una buena anamnesis, que no nos sentemos y le dediquemos a nuestro paciente unos minutos. En ese caso, seguramente, incluso podemos provocar una depresión respiratoria. No obstante, recordad que si la ocasionamos, podemos revertirla con la naltrexona endovenosa, ¿vale? Bien. ¿Qué más efectos secundarios podemos tener? Muy poco frecuentes, pero están las alteraciones cognitivas o la sedación. ¿Qué pasa? Que siempre con los opioides mayores se crea una tolerancia. Bueno, los mayores y los débiles. Se crea una tolerancia. Generalmente tras 3-5 días, esta somnolencia, este enlentecimiento del pensamiento suele ir mejorando. ¿Qué pasa? Que en ocasiones, si la sedación o la disminución del estado cognitivo es muy brusca, pues tenemos que disminuir la dosis del opioide. Ya está, sabemos que se va a revertir. La causa más frecuente y más común de sedación es el uso simultáneo de psicotrópicos, que el paciente no tiene un antidepresivo o un tranquilizante, ¿de acuerdo? Es raro no tenerlo. ¿Qué pasa? Que la reducción de estos últimos o el uso de una alternativa menos sedante va a dar lugar a una disminución del efecto. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio entre los efectos no deseados y el efecto analgésico. Si ya, y hablamos de los principios generales del tratamiento del dolor, sabemos qué fármacos está tomando, qué pauta, cuánto tiempo y las interacciones, no vamos a llegar a este punto. No vamos a llegar a este efecto adverso, ¿de acuerdo? No obstante, cuando tenemos la sedación, y es inevitable, muchas veces la rotación puede ser una alternativa para minimizar
esta somnolencia no deseada, y de esto hablaré ahora. Por último, dentro de los efectos secundarios más frecuentes de los opioides mayores, tenemos síntomas psicóticos, como pueden ser confusión, alucinaciones. Bueno, por último, dentro de los efectos secundarios de los opioides, remarcaré el de los síntomas psicóticos, como puede ser confusión o alucinación, o mareos, mioclonias, incluso aumento del tono esfinteriano, ocasionando una retención aguda de orina. Siguiente punto, rotación de opioides. ¿Por qué es importante? Porque cuando el alivio del dolor es inadecuado para una dosis de opioide que causa efectos secundarios intolerables, debe considerarse el tratamiento con el mismo opioide por distinta vía o bien otro por la misma vía. Es decir, es una herramienta de intensificación del tratamiento. ¿Qué pasa? Que antes de realizar el cambio debemos evaluar la situación clínica, el uso de coadyuvantes analgésicos y la corrección de cualquier anomalía bioquímica, en estos casos la deshidratación. ¿Cuáles son las indicaciones para la rotación de opioides? El mal control del dolor o la aparición de una toxicidad no deseada, un dolor refractario, un dolor de difícil manejo. Nosotros generalmente recurrimos a la rotación en dos casos. Cuando venimos de un tratamiento parenteral o subcutáneo y queremos pasar un transdérmico con una previsión de alta, o cuando tenemos un tratamiento con elevadísimas dosis y vemos que necesitamos una coanalgesia, ¿de acuerdo? Necesitamos también una intensificación. Ya el solo hecho de provocar una rotación, vamos a aumentar en un 10, un 15% la potencia. Las indicaciones puede ser una insuficiencia renal, puede ser una indicación de que tengamos que hacer una rotación de opioide, o una dosis elevada de opioide que complica su administración, no que no esté haciendo el efecto adecuado, es una dosis tan elevada que o bien rotamos o no tenemos manera de que se maneje después el paciente en casa. ¿Qué tenemos que hacer para hacer una rotación adecuada? Tenemos que calcular la dosis diaria total que está tomando del opioide y tenemos que encontrar su equianalgesia en el otro producto. Os he puesto una tabla que a mí me gusta mucho, pero yo al principio empecé con esa, un poquito más compleja, pero bueno, para lo básico yo creo que nos saca del atolladero. Como decía, calculamos la dosis total y según esa tabla la pasamos a la molécula de la presentación que deseemos. Bien. La reducción del 30%, del 30 a 50% para evitar la reactividad cruzada, ¿vale? Tenemos que reducir en un 30 y un 50% la dosis en pacientes ancianos con enfermedad hepática o renal. Si tenemos un dolor intenso, tenemos que considerar reducir la dosis, pero no tanto, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hagamos la rotación, es diferente rotar en un paciente que no tiene un fracaso renal crónico, que no tiene una hepatopatía crónica, que en uno que la tiene. Si sabemos que tiene algún trastorno en la metabolización del fármaco, sabemos que con menos cantidad va a hacer más efecto en comparación con otra persona que no tenga esta afección. Para la dosis de rescate del nuevo fármaco, como antes, un sexto, no difiere nada. Y tendremos que reevaluar con frecuencia si la rotación ha sido la adecuada o no. Tenemos que evitar hacer una rotación si no disponemos de la experiencia o no podemos garantizar el seguimiento del paciente, ¿de acuerdo? La experiencia lo hace todo, pero esto ya no solo en la rotación, lo hace en el día a día, ¿de acuerdo? Pero es verdad que también se nos tiene que ir el miedo. Y aquí no es el enfermero que no tiene conocimientos y el médico sí, no. Yo, como os decía, mi enfermería está cualificada y capacitada para decirme, oye, mira, Guillermo, este paciente, la rotación que se hizo ayer no está siendo efectiva. Pues hoy le he dicho que haga este incremento. Perfecto. Si es que esto es un equipo multidisciplinar, ¿de acuerdo? Por último, y espero que la clase os esté aportando alguna información útil en vuestro día a día. ¿Cuál es la coadyuvancia analgésica? ¿Qué es la coadyuvancia analgésica? Pues se debe de considerar del primer escalón.
¿De acuerdo? La principal indicación es el dolor neuropático, con mala respuesta a opioides. Y entre ellos destacamos, como he dicho al principio, a los corticoides y a los antidepresivos. La coadyuvancia está muy relacionada con la patología basal del paciente, con su conducta, con sus rasgos. Los corticoides producen una analgesia reduciendo el edema y la concentración tisular de mediadores de la inflamación. Son bien tolerados en periodos cortos. En cambio, de administración crónica, producen el hábito cusinoide, aumento de peso, hipertensión, osteoporosis, ¿de acuerdo? Efectos no deseados. Entre estos vamos a destacar la desametasona, de elección por su alta potencia y vida media larga. A dosis mínima resulta eficaz para minimizar los efectos secundarios de esta. Dosis inferiores a 4 miligramos día se ha visto que aumenta el apetito, disminuye las cefaleas, mejora el estado general del paciente y por lo tanto la calidad de vida. Y dentro de los antidepresivos podemos hablar de los tricíclicos y de los no tricíclicos, que sería la paroxetina. Una vez finalizado todo el temario de este tema, me gustaría que os quedara claro algunos conceptos. Al igual que os habrán dicho mis compañeros o el resto de profesores, evitar la aparición de heridas es fundamental, al igual que anticiparnos al dolor. Con eso no quiero decir que vayamos a dar de manera profiláctica analgésicos, no. ¿Qué cuesta el primer día que conocemos al paciente hacer una pequeña biografía de él? ¿Qué cuesta sentarnos 5 minutos? El hábito hace al monje, ¿no? Pues esto es igual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si en ese momento o en otro aparece un dolor, el poder intervenir, anticiparnos y tratar va a ser mucho más sencillo. Muchas veces me decís, ya, pero es que la falta de continuidad asistencial, hoy ha venido una enfermera y mañana viene otra. Bien, pero para eso están las escalas. El siglo XXI nos ha dado la herramienta de la informática, lo dejamos todo reflejado, o debemos de dejarlo todo reflejado. Por lo tanto, no podemos echarnos la culpa a la falta de continuidad. Está claro que si fuera siempre el mismo ojo quien está evaluando al paciente, vamos a detectarlo de manera más precoz. Pero si lo dejamos también reflejado, lo característico, y si la primera persona que lo valora, pues ya dice rasgos depresivos o dolor de componente neuropático, va a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Las heridas, principalmente, y la analgesia en estas, vienen en heridas crónicas, ¿de acuerdo? En heridas crónicas que son curas complejas y dolorosas. Por lo tanto, ya no solo la analgesia basal, centrémonos también en la analgesia de rescate, analgesia previo cura, ¿de acuerdo? Analgesia incluso post-cura, teniendo la posibilidad de minimizar el dolor y mejorar la calidad de vida, ¿qué problema hay? Pero siempre explicando que todo tiene letra pequeña. No podemos dar una información a medias. No podemos decirle al paciente que vamos a controlarle el dolor, pero sin ocasionarle ningún efecto secundario, porque siempre aparecen, siempre. Más, menos intensos, aparece uno, aparece otro, aparecen muchos, pero están. Y se tiene que empezar a educar al paciente y a la familia en que el dolor es un dolor crónico. Puede ser ocasional, puede ser puntual, ¿de acuerdo? Pero en este tema y en este caso nos centramos en heridas crónicas. Y en heridas crónicas el dolor es crónico. Puede estar mejor tolerado, peor tolerado, pero es la cruda realidad, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la atención y espero de verdad haberos ayudado.